Maestro, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? me oye bien? Bueno, gusto verte. ¿Me escucha bien, verdad? Sí, bárbaro. Vale, voy a ajustar bien esto. Perdóneme por la gorra, pero es Está que, muy bien. es que me han cortado tanto el pelo que estoy casi sin nada. Es que Entonces, la gorra es una solución a cualquier clase de peinado. es una Uno se maravilla. acostumbra. Yo en una época usaba sombrero de puro perezoso, Sí. porque me solucionaba enseguida los problemas. Yo que tengo los pelos largos y se me iban para todas partes, me ponía un sombrero negro ahí medio gitano que tenía y adiós, ya estaba peinado. ¿Y en qué momento desterró ese sombrero? Porque es cierto que yo estoy ahora mismo en ese punto en el que está la comodidad que me da la gorra a la hora de, no tengo tanto pelo, pero a la hora de peinarme o de arreglarme, está la comodidad que no veo el momento de desterrarla. Claro. Lo que pasa es que el sombrero me dejaba, me imponía la obligación de usarlo siempre. Porque si yo estaba en un lugar y tenía que sacarme el sombrero y colgarlo por ahí, creo que nos quedamos No, desconectados. no, ¿Estás ahí? yo le estoy escuchando, sí. Pues entonces me quedaba el pelo achatado. El pelo es una porquería. Después de sacarse uno el sombrero, queda como si le hubieran dibujado un gorro. Sí. Luego está el tema de la cortesía también, ¿no? Yo ahora sentía cierto pudor, digo, a ver qué va a pensar de mí Alejandro ahora que me va a ver aquí con la gorra. Bueno, pero no, por Dios. Yo también estoy acá de entre casa, no crea que me he producido tanto. ¿Sabe que nuestro diálogo, bueno, no sé si se acuerda usted de nuestro Me diálogo, acuerdo porque perfectamente, sí, sí, sí. qué maravilla, porque digo, son tantas las entrevistas que le han hecho que el ejercicio de memoria para recordarla a Bueno, mí. pero no tantas en Coruña. Eso es cierto, esa es mi defensa, ¿no? Soy una de las entrevistas gallegas. Pues yo no sé si lo sabe, no sé Hicimos algunas, pero el lugar le da una marca, entonces uno se acuerda de todas las personas con mucha nitidez, y debe haber sido una buena nota, porque me la acuerdo. no sé, jo, pues eso está muy bien. Yo no sé si ha llegado a sus oídos, si usted lo sabe, pero ha tenido mucho éxito esa conversación. Me han llegado muchos comentarios de argentinos que descubrían el podcast a raíz de esta charla, de esta nota, como dicen allí, y que la consideran una de las mejores que habían escuchado de Dolina, que eso para mí me parece, eso es algo claro, no sé cómo asimilarlo, pero eso es lo que ha dicho alguna gente, que le ha gustado mucho, vamos. Bueno, pero la nota es siempre mérito del entrevistador, me parece a mí, ¿no? Sí, Claro que uno bueno. tiene que contestar algo y que decir algo, pero en todo caso, el que elige, el que propone la agenda es el entrevistador. Y suele suceder que algunos entrevistadores van por caminos aburridos. Y, Mm. y yo he visto a muchas personas que son muy inteligentes, muy decidoras, muy graciosas. Bueno, y todas esas virtudes son abolidas por un entrevistador inepto. En este caso no ha ocurrido así, desde luego. Voy a aprovechar para hacerle una pregunta a colación de esto que me dice, ¿usted cree que todo el mundo es entrevistable? En el No, sentido de, ¿es legítimo entrevistar a todo el mundo o hay gente a la que es mejor no escuchar? la pregunta tiene varios costados interesantes, ¿no? Porque hay gente a la que vale la pena no escuchar por, digamos, lo canallesco de sus opiniones generales, ¿no? ¿Para qué entrevistar canallas? Pero más bien me gustaría entender que un señor no entrevistable por ahí es un señor que resulta peor siendo entrevistado, que no figura entre sus virtudes la de comunicar bien lo que él es. Mm. En la Argentina yo he conocido muchos grandes artistas no entrevistables.
que no hacían buenas entrevistas. ¿Por qué no? Porque no tenían esa habilidad, no tenían esa destreza, entonces contestaban de un modo demasiado escueto o por ahí no tenían un genio verbal. Osvaldo Pugliese, por ejemplo, era un gran director de orquestas típicas de tango y no hacía buenas entrevistas. Y era una persona inteligente, culta, de buen pensamiento, pero no hacía buenas entrevistas. Y en cambio hay gente que vive para hacerse entrevistar y tiene ya ensayados algunos números y varios caminos, y entonces el entrevistador se encuentra más cómodo. Yo hablo más, entiendo perfectamente lo que me dice, pero hablo más desde un punto de vista ético y moral. En este podcast en el que usted ha estado, y no sé si debería confesárselo, ha estado también un ex narcotraficante, ha estado también un ex atracador de bancos, recientemente un escritor muy polémico aquí en España, y siempre que eso sucede, por supuesto, se alzan voces críticas, todos con mucha empatía. Yo no puedo quejarme de la audiencia que tengo porque es muy empática conmigo y normalmente me entiende y me da, en ese momento me dice, esta no es para mí, esto no es para mí, no sé por qué has hecho esta entrevista, Alex, nos vemos en la siguiente. Suelen ser muy empáticos, pero me critican eso. Y hace poco me entrevistaron a mí en una radio y yo dije que no entendería que un periodista o alguien que haga entrevistas no quisiese hacerle una a Hitler. Sí, es que el periodismo no consiste, lamentablemente quizá, no consiste en una carrera didáctica, ni moralizante, ni edificante sería la palabra, sino en indagar en la condición humana, siendo esta variopinta. No es la condición humana una situación pareja de acciones, etc. Yo he visto en España, entrevistado por Andreu Buenafuente, uno que era muy famoso, que era no sé si un asaltante de banco. Sí, ese es el que ha estado en el mío también, es Daniel Rojo. El nombre, pero era un señor muy simpático. Daniel Rojo, sí. Ese, Daniel Rojo, sí, sí. Yo incluso he tomado un café con él acá en la Argentina. Es cierto que Daniel es un hombre que eligió cambiar de vida. Eligió cambiar de profesión, pero justamente era entrevistado a cada rato por todas las personas. Bueno, no sé qué pensar en ese caso, pero como quiera que sea, Daniel era muy, muy eficaz contestando reportajes, cosa que algunos premios Nobel no lo son. Es cierto. Pero, ¿Tú me estás viendo a mí? Sí. Porque yo no. Usted no me está viendo a mí. No, lo cual es una lástima, ¿no? Porque uno sospecha que el entrevistador hace gestos mientras... Ahí estoy casi recuperándolo, ¿no? Muy Sí. bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos. Vale. Entonces, a donde yo quería llegar, ¿usted le haría una entrevista a Hitler? Porque Hitler es el epítome de la maldad, ¿no? No, mire, usted sabe que yo no hago entrevistas. Contesto, sí, entrevistas dentro de lo que puedo porque me lo piden, pero yo no sé hacer entrevistas. No figura entre mis habilidades. Entonces los programas que hacemos nosotros son programas que nosotros gestionamos, que preparamos, tenemos un diálogo casi podríamos decir que nos entrevistamos entre nosotros, pero como hay también una parte ficcional y humorística, la entrevista resulta más bien un ejercicio de ruptura de la lógica, que no una interview, como decían antes. Así que no, yo no le haría a Hitler, pero no le haría tampoco a nadie. Y en realidad hay muchas personas con las cuales me costaría dialogar profesionalmente, si usted no lo quiere llamar entrevista, ¿no? Sí, mira, una situación que me gustaría consultarla contigo, sí. Que son las entrevistas colectivas, o mejor dicho, aquellos programas donde invitan a varias personas sin consultar con ellas.
Uno sabe que lo van a entrevistar, sabe también que va a haber 2 o 3, porque así son los programas, pero no sabe con quién le va a tocar. Bueno, ahí te podés encontrar con situaciones un poco molestas, porque tenés que compartir el momento con personas con las cuales vos no te conectarías normalmente. ¿Y qué hace uno? Ahí nomás se va. Eso le ha pasado a usted. A mí me ha pasado alguna vez. Pero, ¿y usted sabía que se iba a encontrar con gente cuya identidad Claro, conocía? Es decir, más o menos sabía que podía pasar. Por ahí, una de las personas que estaba presente era una persona de una condición moral y hasta política un poquitín oscura. Y bueno, me quedé ahí. Lo peor del caso es que después algunas personas demasiado susceptibles se me quejaron, me escribieron y me recriminaron el haber participado en un programa con fulano tal. Y bueno, ¿qué iba a hacer? ¿Se arrepintió? Casi lo estoy consultando contigo, porque si me pasara de nuevo tampoco sabría qué hacer. Yo no me atrevo yo a darle respuesta a usted. Bueno, pero digo, siempre que se trate de una persona hasta cierto punto aceptable, está bien. Sí. Desde luego, no sería el caso que usted puso como ejemplo, ¿no? Yo, más que nada, es saber si usted consideraría una entrevista de ese tipo, aunque no la haga usted, el hecho de que se haga, si usted lo consideraría lícito o le parecería mal. Es una consulta que le hago yo también para entender a la gente, porque a mí prácticamente todo el mundo, por ejemplo, hay una serie en Netflix que se llama Mindhunter, en la que entrevistan a psicópatas, que hace mucho tiempo, es decir, la serie es una ficción, pero que representa una historia que sucedió realmente de 2 agentes, no quiero equivocarme, no sé si es de la CIA, que se entrevistaban con psicópatas y es la forma mediante la cual consiguieron trazar un perfil psicopático. Entonces, a eso me refiero, porque hay mucha polémica y como le digo, la última es reciente y a mí, ¿qué quiere que le diga? Además, me parece que los villanos son más interesantes que los superhéroes muchas veces, ¿verdad? En principio, claro. Se trata de un programa antropológico, diría yo, que indaga en la condición humana, indaga que toda la actividad creativa, artística y de pensamiento debe basarse en la indagación de la condición humana. Tiene un juicio que hacer acerca de la condición humana, siendo esta trágica. Entonces, una versión edulcorada de esa condición, entrevistando, por ejemplo, señoras mayores que van al súper, bueno, no es tan interesante como alguien que por ahí ha pasado por situaciones extremas y lo cuenta. Claro, que yo creo que es eso, ¿no? Que para entendernos del todo, para entender al ser humano del todo, hay que ir también a la parte oscura. No podemos estar todo el tiempo bajo la luz. Sí, y como dice usted, desde el punto de vista periodístico, claro que es más interesante. Los noticieros, los cronistas de policiales, no son cronistas que nos dicen dónde compran el diario los policías, sino que cuentan sucesos cuyos protagonistas son delincuentes. Sabe que he publicado un libro y que usted está en portada, ¿no? Le han informado de ello. Eso me han dicho y me alarma muchísimo por usted. Tengo aquí, ¿eh? A ver, muéstremelo. Mire, está el trabajo es del dibujante. Aquí está usted. Ah, sí, lo he visto también, sí. Es trabajo del dibujante Tito Merello, que tiene la habilidad de, bueno, saca a la gente muy bien, ¿eh? Mire. La saca mucho mejor de lo que son. Yo hablo por lo menos por mí, porque yo también estoy en la portada y no puedo quejarme. Tiene mucho carácter, podríamos decir. Pues ahí es donde... Para más no doy yo, así que... Ahí es donde está, es la conversación, de hecho, si no me equivoco, que cierra el libro, porque para mí fue muy especial. Y precisamente va un poco en la línea de lo que estamos, parece que estoy aquí haciendo publicidad del libro, pero va un poco en la línea de lo que estamos hablando, que como
estudio antropológico, lo que está diciendo usted, porque se tratan, el libro, la gente está seleccionada para tratar diversos temas de los que nos preocupan a todos, como el amor, el odio, la enfermedad, la envidia, que realmente yo, reflexionando sobre el por qué he empezado a hacer este programa, yo creo que es porque no entiendo el mundo, no entiendo la vida y no me entiendo a mí mismo. Entonces yo creo que a través de charlas con gente puedo encontrar alguna respuesta. Pero es reconocer que uno no entiende el mundo es un buen punto de partida para cualquier actividad del pensamiento, ¿no? Casi, diría la confesión socrática, ¿no? O sea, solo sé que no sé nada. Y de ahí empieza uno, con ese reconocimiento, una exploración del mundo todo. E implica también una confesión de inocencia. Es decir, confesar que no tiene, al no entenderlo, significa que uno tampoco tiene una posición tomada. Y eso es interesante para alguien que está haciendo un trabajo indagatorio. Muchos intelectuales construyen la tesis mucho antes de comenzar su investigación. Y entonces ese prejuicio lo lleva a encontrar solamente aquello que buscan. Buscan algo que ya encontraron dentro de sí mismos. Lo mejor en cualquier asunto es buscar agenda abierta. Yo busco lo que encuentro. Y cuando indago una situación histórica, un personaje histórico, etcétera, me pongo a buscar y lo que encuentro lo digo. Y entonces después, si quiero y si puedo, formulo alguna clase de juicio. Acá en la Argentina cambió mucho la historiografía cuando empezaron a usar el método de los documentos. El método no de contar lo que otros te habían dicho, lo que habían dicho otros historiadores. Leer libros de un historiador y después escribir más o menos lo mismo. Empezaron a buscar los documentos. Y el primero fue un historiador que se llamaba Saldías, que empezó a investigar para hacer un libro contra Rosas. Y examinando los documentos se volvió rosista. Así como siguió el camino inverso. Efectivamente tenía un prejuicio, pero dijo, bueno, voy a ver si es cierto esto. Pasa en muchos momentos de la historia, especialmente de la historia de estos pueblos nuestros, que son bifrontes en su manera de encarar el mundo, y entonces depende del bando que haya elegido previamente el historiador para saber cuáles son los hechos que van a ser narrados y cómo. Y bueno, aquí es casi escribir sobre sucesos periodísticos o históricos es meterse en un circuito de odio del que difícilmente se salga. Sí, allí las posiciones son muy radicales, que es algo que pasa aquí también. Aquí se dice mucho que en España las cosas tienen que ser o blanco o negro. Es como que no se permiten los grises. Necesitamos poner etiquetas a todo el mundo rápidamente. Eso es cierto, pero también es cierto que el odio tiene unas raíces más profundas en la Argentina, siendo que España ha tenido una historia ciertamente llena de enconos, llena de situaciones violentas. Y sin embargo, en la Argentina, quizá no siendo las situaciones tan extremas, el odio prende con mayor rapidez. Acabamos de hablar de la asunción de la propia ignorancia, que como decía usted mismo es algo positivo, es un buen punto de partida, pero tiene algo que hace complicado el gestionarlo, porque realmente cuando uno asume su propia ignorancia es como si estuviese intentando tapar un agujero en el suelo y cuanta más tierra echas en el agujero, más profundo se vuelve, ¿no? Es que esa ignorancia debe ser una ignorancia supuesta. No se trata de ser lo más ignorante que uno pueda, sino de una metodología de trabajo, que es empezar y aprender como si uno fuera verdaderamente un ignorante perfecto. Ahora, aquellos que buscan cierta ignorancia virtuosa, poniéndola en línea con la pureza, pues yo creo que se equivocan, ¿no?
un director de cine, amigo mío, solía decir que él no veía películas para no verse influido, Para no contaminarse del trabajo de no otro. contaminarse él en su ignorancia por otros directores, cosa que conseguía, evidentemente. Si lo que quería él era no filmar como Fellini, lo conseguía. Como Coppola, ¿no? O sea, el resultado no era tampoco... Es decir, la intención era buena, pero el resultado, por lo que sea, no era el... No, claro, imagínate un tipo que no sepa que es un traveling, un zoom, o un pintor que desconozca el violeta solo porque no ve cuadros, ¿no? Justo estaba empezando a ver un documental sobre Dune, la de Jodorowsky, la película que intentó hacer Jodorowsky. Aún no sé si llegó a hacerla, pero que tenía la intención. Y contaba Jodorowsky Sí, que yo conozco ese episodio, sí, pero no he visto el documental al respecto. Ah, pues es que ahí hablaba de cuando él empezó, que él no tenía ni idea de nada. O sea, no sabía ni utilizar las cámaras cuando hizo la primera película. Y eso, claro, o sea, te da cierta seguridad de que lo que vas a hacer es original, por lo menos. Sí, sí, pero mire, qué otro dilema. Hoy vamos de indecisión en indecisión. Para el que quiere seguir a Jodorowsky, y entonces dice, si este tipo empezó no sabiendo nada de cine, lo mejor será no saber nada. Entonces se esfuerza en no saber nada. Si Einstein era un alumno mediocre, me esforzaré por ser un alumno mediocre. Y si Einstein trabajaba, no sé si en el correo, en la oficina de patentes, lo mejor es que me consiga un empleo en la oficina de patentes y así, más tarde o más temprano, elaboraré una teoría de la relatividad. No sé si es una buena metodología estudiantil. Sí, no, es quedarse un poco, claro, quedarse con lo fácil, con lo flojo, diciendo, por Claro, ejemplo, no sé de fútbol. creer que los artistas son geniales porque se drogan. No lo Eso, son. eso pasa mucho, que la gente Claro que cree, pasa mucho, sí. pero es como le decía, no sé mucho de fútbol, ¿eh? Pero por ejemplo, Messi, que es el mejor del mundo atacando, a lo mejor defendiendo es más vago, no lo sé, no quiero que me... Más vago, claro, Más sí. vago. Lo Y cual, entonces, el para hacer... camino para ser Messi no es ser vago. Eso Si es. yo quiero ser Messi, así que lo primero que voy a hacer es no bajar a defender. Eso es. La verdad es que es una receta, desde luego, es la más fácil, pero no creo que dé buen resultado. Alejandro, realmente la razón por la que llevo queriendo hablar con usted desde nuestra última conversación, pero en este caso concreto quería preguntarle qué es lo que le está pasando al planeta, qué ha pasado, que de repente nos hemos visto en esta película distópica. Y sí, le han pasado demasiadas cosas, ¿no? Parece ser una época desgraciada y yo creo que nos sorprende cualquier inconveniente, las crisis, las pestes, las guerras, nos sorprende en una condición en donde la desigualdad hace que las cosas sean más dramáticas. El, el supercapitalismo ha conducido a estas situaciones donde hay corporaciones, empresas enormes, casi diría transoceánicas, transcontinentales, que son más poderosas que los estados nacionales. Y los estados nacionales, mal o bien, tienen una función, a veces lo cumplen, a veces no, de rescate del que menos tiene. Casi diría que un estado nacional en su momento fundacional se propone que los viejos y los niños que no pueden salir a cazar tengan su sustento. Reservar una parte de lo que cazamos o de lo que cosechamos para alimentar a los muy viejos o a los muy jóvenes. Ese sería el Estado Nacional histórico, así imaginario. Pero ahora no sucede tal cosa. No sucede tal cosa. Y cada vez más existe la sensación de que
el niño, el viejo, el pobre, es una carga para todos. Y entonces la gente que se gana bien el sustento, o mejor todavía, los ricos, sienten encono por el pobre. Y ese encono que podría tener como origen una disputa, una incomodidad, porque le tengo que dar a este viejo que no puede salir a cazar, se va convirtiendo en un encono político. Y el deseo de poseer, patológico a mi juicio, busca su sustento político casi de manera filosófica. No quiero darle a los pobres. ¿Por qué me van a meter la mano en el bolsillo para subsidiar a las personas que no pueden trabajar? ¿Y eso de dónde lo sacan? De los impuestos que pago yo, bla, bla, bla. No. Pero eso está buscando continuamente una justificación pseudoacadémica. Y bueno, ahí aparece todo un pensamiento que está lleno de, casi diría, de maldad. Esa es una de las cosas, esa es prácticamente lo que le está pasando al mundo, es eso. Lo más difícil de cambiar es eso. Una vacuna contra el corona quizás se encuentre. Unas nuevas formas de pensamiento, pero también de acción, en este sentido que le acabo de decir, es muy difícil de encontrar. Mire, la única cosa que camina en un sentido razonable es la gesta de la mujer. Ahí parece que los hechos se encaminan hacia una cosa más razonable, con todo lo que usted pueda decir o yo pueda decir, porque toda revolución tiene un momento de injusticia y de exceso. Pero bueno, es así. Entonces, ¿realmente cree que casi más grave que la pandemia es la falta de conciencia social que está descubriendo este virus? Sí, yo creo que sí. Algunos filósofos o algunos periodistas, no me acuerdo quién, dicen, de esto vamos a salir cambiados para mejor. Mi respuesta humilde, no lo sé. No lo sé. O mejor todavía, no parece. Yo me he encontrado con mucho pesimismo a ese respecto. Mucha gente que dice, no es la primera tragedia por la que pasa el ser humano y no ha mejorado. Desde luego, hemos tenido en el siglo XX guerras de toda índole y ninguna ha servido para una acción edificante sobre el alma de las personas, ¿no? Siempre pasa ese optimismo que parece incluso justificado, pasa incluso ante adelantos espectaculares, como Augusto Comte decía ya en el siglo XIX que la educación general, que era una cosa nueva, todavía no completada del todo, pero se encaminaba el mundo ya a que todos los niños pudieran escolarizarse. Y Comte creía que eso iba a mejorar la historia, que iba, vamos, concretamente decía, esto va a terminar con las guerras. No sucedió. ¿Y por qué no aprendemos? ¿Por qué el ser humano no aprende, no mejora? ¿Por qué se resiste? ¿No? Porque lo que parece es que se resiste a cambiar, se resiste a mejorar, a evolucionar. Tal vez hay una gran mayoría de canallas. Podríamos decir, si la sociedad fuera una yuxtaposición de individualidades. Entonces uno diría, bueno, son mayoría los canallas y por eso el mundo anda así. O tal vez sería más complejo pensar que en su modo colectivo la sociedad tiene formas de reaccionar
que son difíciles o imposibles de cambiar. El número, alguien dice por ahí, las moléculas de gas tienen un comportamiento de a una individualmente y otro comportamiento colectivo. Por ejemplo, el hecho de mezclarse dos cosas cuando se ponen juntas en forma automática, de modo que no conservan su individualidad, etc. La sociedad también. Está el comportamiento individual y algunos dicen, es que la gente no entiende que no debe cruzar la calle con el semáforo o que debe ayudar a los pobres o que debe educar a los niños. Bueno, todo eso. Eso es creer que el mundo se maneja con decisiones individuales. Y yo creo que ojalá se manejara con decisiones individuales. En realidad son reacciones que tienen mucho de inconsciente y de inevitable. Dada una manera de suceder la economía y la repartición de los bienes, hay cosas que son imposibles o muy difíciles de decidir, no ya de cambiar, de decidir. ¿Quién sabe si tenemos tanta capacidad de decisión? ¿Usted cree que si apareciera un líder progresista en los Estados Unidos, podría cambiar las cosas? Un poco sí, pero no del todo. Y si precisamente el otro día hablaba con un rapero español acerca del racismo en los Estados Unidos, que al Obama hacerse con la presidencia, uno tiende a pensar en aquel momento, joder, el presidente de los Estados Unidos es negro, este país va a dejar de ser racista o el racismo será residual. Y en cambio, parece que ha vuelto a la casilla de salida, ¿no? Está prácticamente todo igual allí, como si... En un tiempo, cuando yo era casi tan joven como usted o más, ahora lo soy un poco menos, y flotaba en el aire un sentimiento de rechazo ante la sociedad de consumo, ante los símbolos de la riqueza, ante todo esto que estamos describiendo ahora, que fue el hipismo y sus hijuelas. Y entonces había incluso, especialmente la juventud, ¿no? Unos saludos que hacíamos, que nos hacían paseando por Europa personas de países lejanos a los nuestros, pero sí había esa vecindad. Hagamos el amor, no la guerra, unos eslogan vacíos, si usted quiere, pero que denotaban un alma llena. Esta gente está preocupada por lo que está ocurriendo y quiere que no ocurra más. Bueno, eso ya tampoco ocurre. Eso era algo, ¿eh? Eso era algo. Y ese volver a la casilla inicial de un Trump, creo que es un poco en todas partes. Aquel dar por sentado que ciertos cuidados, ciertas galanuras del espíritu eran obligatorias, ya no sucede. Somos jóvenes, bueno, tenemos que ser un poco progresistas. Tenemos que ser generosos, no tenemos que ser tan materialistas o tan individualistas, bueno, todo eso. Ya no hay eso. El protocolo del joven no es ese. Y en algunos casos no es muy distinto al protocolo de los señores como Trump. Es curioso, porque uno tendería a pensar que ahora lo normal sería que el ser humano se volviese más tolerante con la globalización, con Internet, con las redes, ¿qué decir? Pues un cine más abierto, una música más abierta, lo normal, ¿no? La desaparición de algunos tabúes. Eso es. Cierta liberalidad. Bueno, cada uno de esos avances ha sido conseguido con mucho esfuerzo, pero hoy en día
no son bien vistos o no son, no todo el mundo escribe a ellos. Y incluso hasta produce sorpresa. ¿Y cómo uno va a ser racista a esta altura de la Suárez? Y sin embargo sucede. ¿Usted ha tenido alguna... Yo ahora con todo esto he pensado mucho en las religiones, en cómo ven esto los católicos, en cómo ven esto los budistas. De hecho, en el programa he tenido al Padre Ángel, que es un clérigo, eso es, muy conocido aquí en España, y entonces he pensado que me gustaría creer. No es algo que yo haya pensado ahora. Esa es la gran tragedia de los que seguimos a don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno escribió un libro realmente maravilloso en su fuerza, un libro que cambia. Alguien decía por ahí que los buenos libros son aquellos que nos dejan distintos a lo que éramos cuando lo empezamos, sí. Así es. Y el sentimiento trágico de la vida, que así se llama, es un libro que relata la angustia de un hombre que desea creer más que nada en el mundo. Deseaba don Miguel creer y decía, tengo apetito de inmortalidad, quiero seguir siendo. No, soy mortal pero en rebeldía. Pero don Miguel era un filólogo extraordinario, un poeta, un escritor de novelas, un pensador, un hombre que conocía la ciencia toda y no podía creer. No podía porque todo lo que él sabía le estaba diciendo otra cosa. Y esa angustia la tenemos muchos. No tenemos el talento de don Miguel, pero sí tenemos esa angustia. La del hombre que desea creer, que desea seguir siendo, que desea perpetuarse en su conciencia. Porque don Miguel se quejaba, decía, por ahí viene uno y me dice que uno se perpetúa en los hijos o en las obras. No, esa es sombra de inmortalidad, decía don Miguel. Y yo quiero inmortalidad de bulto. Bueno, esas crisis de las religiones, que son, lo diré, cada vez menos creídas, acrecientan la crisis del hombre que desea a Dios. Como decía Pascal, hay 3 clases de hombres: los que encuentran a Dios, los que lo buscan y los que ni lo buscan ni lo encuentran. Sí, es que yo siempre que sale esta conversación, sale este tema, digo lo mismo, y es, tiene que ser muy bonito levantarte cada día creyendo que hay alguien ahí arriba que vela por ti. Bueno, imagínese, a mí deme esa certeza, fírmeme en documento, y yo seré feliz. Inmediatamente, no importa lo que me pase, porque además aparecerá un sentido para el mundo, para la vida, para la historia. No, sí, quédate tranquilo que todo esto que está ocurriendo ocurre... Tiene un porqué. Que nosotros ni debemos preocuparnos por entender. Bueno, eso si fuera verdad sería extraordinario, pero si no es verdad y es utilizado para manipularte, eso sería el infierno, sería eso, ¿no? Sí, yo lo digo también porque hay gente como que se jacta de su escepticismo divino, ¿no? Hay gente como que se jacta de no creer en esas paparruchas. Yo lo digo con todo el dolor de mi corazón. Pero claro, ¿qué cosa? Yo he pasado toda mi vida tratando de decir eso. No sé si diciéndolo. Pero sí, jactarse. No, yo no creo, no creo. Como diciendo, qué astuto soy. Eso es, estoy por encima de eso. Salto por encima de 2000 años
de cristianismo. Bueno, yo digo, no soy astuto, soy impenetrable. Además, por ahí es que los hechos son. Alguna vez va a tener que pensarse las cosas desde otro balcón, no desde el balcón donde se dice, bueno, pero vos no podés, al no creer, como si no creer fuera una virtud, Una virtud, sí. un defecto. Puede ser, pero en realidad lo que hay que preguntarse es si es cierto o no es cierto. Eso. No si yo tengo derecho o no tengo derecho a creer. Claro que tengo derecho a creer. También tengo derecho a pensar que 3 por 6 es 44. Pero no es cierto. No es cierto. Eso es lo primero que uno tiene que pensar. Y eso es lo que pensaba Unamuno. Quería que fuera cierto, pero no era cierto y no le importaba no creía que la veracidad de un hecho estuviera en el interior del que lo cree o no lo cree. A mí alguien me dice, voy a tu casa y te explico quién es mi Dios y qué hace, y salvo que sea un Dios maligno o que atente contra el resto de las personas, yo se lo firmaría encantado. Y además digo esto no por decir, no por sacar el tema. Para que se haga usted una idea, llevo 3 días leyendo sobre budismo, informándome acerca del budismo, queriendo ser convencido, que por cierto le diré que no es... Yo creo que usted y yo tampoco estamos tan alejados del budismo porque encuentro muchas similitudes con la filosofía estoica. Sí, claro, sí. El budismo en principio tiene una tolerancia tal que es posible ser budista y pertenecer también a otras religiones. Sin embargo, para nosotros occidentales e individualistas, fatalmente, esta aniquilación en el nirvana, esta consideración del deseo como algo indeseable, valga la elegancia que me salió, no nos cierra del todo. No nos cierra del todo. Si Unamuno no podría ser budista, pero sí podemos mirar con mucha simpatía un pensamiento, un sentimiento que ha alejado de su seno y de sus cenas también probablemente toda clase de intolerancias. ¿Hay alguna religión que valga la pena? ¿Hay alguna religión que aunque no tengas que convertirte, hay alguna religión que merezca la pena estudiar, conocer y que... Todas. Todo merece la pena ser estudiado, ¿no? Y las religiones, el cristianismo especialmente, traen con ellas en su costado, en su alrededor, en su expresividad, el arte, el pensamiento. No solamente lo moral, con lo que uno no puede menos que coincidir, pero bueno, la belleza, el arte que ha sido capaz de gestar ese sentimiento, esa ansia de Dios. Bueno, eso vale la pena ser considerado, más allá de que si sean verdaderas o no. Es así. Salvo que haya religiones, que ya no las hay desde luego, que impliquen sacrificios humanos, por ejemplo, déjese bromar. Pero ya no hay eso, ¿no? Igualmente eso vale la pena, como lo que decíamos al principio, como materia de estudio, como tema antropológico. ¿Usted en algún momento ha sido feliz? Y le hago esta pregunta a un schopenhaueriano convencido. Yo, mire, profesionalmente tendría que decirle que no. Sí, que tal cosa no es posible. Que la felicidad no es posible sabiéndose uno mortal. Así contestó Sábato una vez
¿Es usted feliz? Dice, soy mortal, ¿cómo quiere que lo sea? Pero sí he conocido felicidades menos ilustradas que esa, felicidades menos filosóficas, felicidades que ocurren aunque uno no lo decida, que ocurren más allá de los incumplidos propósitos filosóficos y políticos que uno tuviere. Y la respuesta es sí, sí, he sido feliz muchas veces. Sin embargo, haré una aclaración importantísima. Yo creo que del todo no se puede ser feliz. Y menos quien tiene... Vamos, que para ser feliz del todo hay que ser un poco canalla, ¿no? Porque si están todos sufriendo. O ignorante. Y no te importa, bueno. Hay un texto católico que describe a los condenados del infierno. Entonces dice, ¿no? Como los torturan y les hacen pagar por sus pecados, etc. Y en aparte dice que los bienaventurados ven desde el cielo los sufrimientos de los réprobos y se solazan con ellos. Entonces yo me dijo, ¿qué manga de canallas? Gentuza. Y los tipos están ahí en el fuego y los otros de arriba, mirándolos, jaja, cargándolos, tirándoles piedras, escupiendo para abajo. Déjenme de broma. Pero bueno, son conversaciones, teología en pantuflas. A mí eso es algo que me interesa mucho, son conversaciones que a mí me resultan apasionantes. Y ahora reflexionando sobre lo que le decía de la felicidad, hay una cosa muy, muy curiosa en la que acabo de caer, tampoco es que haya descubierto la pólvora, pero lo he pensado ahora. Y es como que todos más o menos tenemos muy claro lo que es la tristeza, ¿no? Todos sabemos más o menos de qué va la tristeza, que es un poco ese dolor del alma. Pero en cambio, cuando hablamos de felicidad, cada uno tiene su propia definición. Sí, sí. Es muy difícil encontrar una definición adecuada. Fíjese, Borges decía que había muchísimas obras, cuentos, poesías, novelas, justamente sobre la desdicha, sobre la tristeza. Y muy pocas, pero muy pocas sobre la felicidad. Muy pocas. Recuerda a Borges una, que es la de Fray Luis, qué descansada vida, la de que huye del mundanal ruido. Pero aclara también que toda descripción de felicidad finalmente se contenta con la ausencia de desdicha. No me pasa nada, no estoy enfermo, no me mataron. No me enturbia el pecho de los soberbios grandes el Estado. Bueno, quiere decir, son cosas que no me pasan. El mismo Fray Luis dice eso, ¿no? No me pasa esto, no me pasa aquello. Pero ¿y la felicidad en positivo qué es? Claro que se puede describir, pero cuesta mucho más. Cuesta mucho más. Ahí está, no me acuerdo si era Byron o alguien que decía esto. Probablemente no Byron. A lo mejor lo decía yo. Y se te muere un hermano y acertás la lotería el mismo día. Prevalece la tristeza. Y Byron, lo que decía Byron es que la tristeza es más fuerte que la felicidad. ¿Y qué podemos hacer para no ser felices, pero para aceptar la vida que nos ha tocado? Había en España, bueno, que sigue viviendo, pero no está trabajando en este momento, pero Jesús Quintero, uno de los entrevistadores, yo creo que su fama Claro, sí, llegaría a Argentina, efectivamente. Es quizá el mayor entrevistador, el mejor entrevistador que ha habido en España. De cualquier desgraciado es ser entrevistado por Jesús Quintero para pasar a ser alguien.
Para pasar a existir realmente. Pues Quintero tenía una pregunta que me gustaba mucho y que se le hacía, yo creo, recordar a todos sus entrevistados, que es ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Yo le iba a preguntar cuál es el camino ya no a la felicidad, sino al bienestar con uno mismo, que es lo más parecido a lo que yo creo que podemos aspirar a la felicidad. Entonces, la misma pregunta es ¿qué es lo más inteligente? El camino como una serie de preceptos, como una estrategia, o usted dice cuáles son los hechos que producen verdaderamente felicidad. No, es que es lo que le decía, que estaba mucho mejor planteada la pregunta de Quintero, que yo creo que desembocaba en el mismo mar, que es ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Enamorarse no está mal. Enamorarse. Eso es otra... Eso es otra asignatura que tengo pendiente, Alejandro. A mí la vida se me hace bola, ¿eh? Yo estoy muy cuesta arriba todo. Bueno, no es fácil. Quiere decir que es un hombre de pensamiento. Es que no es fácil tampoco enamorarse, ¿no? Porque... Claro que no es fácil, pero es inteligente. Desde luego. Desafiante. Mire, las únicas cosas parecidas a un milagro que ocurren en la vida ocurren durante la gestión amorosa. Eso es lo más parecido a un milagro que existe. Y todo lo demás no está mal, pero no va a comparar usted la alegría de sacar un premio con las alegrías de amor. Ahora, claro, el premio lo pones arriba la repisa y ahí se queda. Uno no tiene la angustia de que le quiten el premio realmente. Pero sí, el amor es una situación vulnerable, es como estar sobre una piedra movediza, uno está siempre en peligro de ser reemplazado. Había un bosque sagrado en Italia en tiempos paganos que tenía un guardián que cuidaba, así, qué sé yo. Y el cargo de guardián del bosque, no perder el tiempo en tratar de recordar el nombre, era... por sustitución. Para acceder era por asesinato. O sea, ¿cómo reemplazas al tipo que ahora es el guardián? Lo matás. Y en el amor pasa algo parecido. Uno está todo el tiempo esperando que venga otro y te exonere del cargo que estás ocupando. ¿A usted no le pasaba que encontraba razones, tanto en la otra persona, podía encontrarlas en la otra persona como con usted mismo, para que un primer acercamiento con alguien no fructificase? Es decir, más claro, Entiendo. que encontraba defectos en la otra persona que no encajaban con usted y decía, nada, me gusta mucho esto, pero tiene este defecto que es imposible y no puede la cosa salir adelante. O incluso de decir, ella es maravillosa, pero yo, como soy de esta forma determinada, no voy a empatar bien con ella. Claro. Salvo ejemplos extremos que uno pudiera inventar, yo creo que uno se enamora igual. Ahora, si usted me dice, resulta que mi novia es caníbal y esto me hace dormir con una cierta inquietud, bueno, pero uno se enamora, incluso se ingenia para construir los defectos como si fueran virtudes. Si no, enamorarse sería como hacer una selección de personal. A ver, ¿qué necesito yo? Bueno, necesito una chica que sea profesional, que tenga estudios, que tenga recursos propios, que tenga 33 años, bueno, todo eso. Nadie se enamora así. Yo en general me enamoro de personas que no me convienen. No me convienen, por ejemplo, porque no me aman o porque me pelean. ¿Pero qué me importa? Le iba a preguntar si se enamora usted de mujeres caníbales. Por ahí, qué sé yo. No sé, tienen otras lecturas, otros gustos, o les gusta el cine y a mí no. Bueno, me enamoro igual. Y no me importa eso. ¿Entiendes? ¿Qué me importa? Si mi novia es del Barcelona y yo soy del Madrid.
Sí, yo siempre he creído eso, que en el fondo lo he creído desde la distancia y la reflexión, porque no me atrevo a decir que lo haya vivido, pero creo que no, que al final da igual lo frío y calculador que seas. Si pasa, pasa. O sea, si tiene que pasar, va a pasar, por Va a mucho que tú... pasar, va a pasar. Hay que tener mucha templanza, bueno, mucha templanza. No. Hay que ser demasiado controlador para revisar las condiciones de cada postulante. No, no quiero. ¿Y cómo es enamorarse? Bueno, mire, esa descripción la han hecho muchos antes, mejor, pero sin mucho resultado tampoco, ¿no? Pero esto de que los colores son más vivos, las emociones son más intensas, el tiempo es menos, ¿no? O sea, se le hacen los días más cortos. Lo que le dije hace un rato está bien. Lo más parecido a un milagro, ¿no? El momento cúlmine del amor es un momento milagroso, inesperado, muy distinto a la función respiratoria, por ejemplo, ¿no? Que no tiene mucho de milagroso. Uno inhala aire y después lo expele. Bueno. Me estaba acordando ahora de una conversación también en el podcast, en este caso con un rapero también, otro rapero con Nach. Pero caramba, usted se la pasa conversando con raperos. No, pero los raperos, claro, son grandes filósofos también, porque es... Justamente su arte consiste en eso. Claro, claro, y Son este... los grandes temas de la vida. Temas de la vida. No es Eso vamos es. a la playa o. No, Eso no. es. Después usted puede no gustarle como versifica el tipo, o le puede parecer que las conclusiones son o apresuradas o livianas o lo que sea. Pero el tipo está en el asunto. Sí, sí, Está sí. pensando en eso, no en cuánto valen, qué sé yo, iba a decir la factura, pero en español, cuánto valen las tortas. No. Es que este hombre, Nach, publicó un poemario que yo leí antes de charlar con él y me llamó mucho la atención que uno de los poemas recogidos en este libro hablaba de alguien que se enamoraba, creo que eso cada vez se da menos en los tiempos que corren, pero alguien que se enamoraba perdidamente de otra persona y cuando llegaba el momento de consumar ese amor, es decir, cuando iban a la coyunda, a compartir lecho, mira cuántas cosas estoy diciendo para decir que iban a acostarse a tener sexo, no funcionaba la cosa, o sea, no había química. Entonces, todo aquel castillo precioso que se había construido de complicidad, confianza y buenos momentos, se derrumbaba con algo que a priori parece tan frío y tan terrenal como el sexo. Se derrumba y se resignifica. Se convierte en otra cosa. Se ilumina de un modo distinto. Es así. Lo mismo que el desamor, ¿no? Cuando sobreviene el desamor, todas las cosas que nos enternecían empiezan a fastidiar. Pero bueno, es eso, que es algo como muy frustrante, que por eso una relación no siga adelante. Con esto quiero decir eso, volver al mismo tema, que es complicado enamorarse, es difícil. Y ya para terminar, Alejandro, que le voy a dejar que le robo mucho tiempo, me gustaría conocer su definición de éxito, porque es un tema que también he tratado largo y tendido con mucha gente y siempre hay controversia acerca de lo que cada uno entiende que es el éxito. Yo le puedo dar algunas impresiones, algunas sensaciones, no una definición. Y también es un asunto que, como casi todo lo que usted me ha planteado, que se escapa de la mano. Se escapa de la mano. Cuando uno pasa como San Agustín era, que cuando dijo, definiendo el tiempo, dice, bueno, cuando me lo preguntan, no lo sé. Pero si no me lo preguntan, entonces lo sé. Y el éxito tiene distintas formas de presentarse. Se presenta con distintos ropajes. Y en este caso también es un juego de sujeto y objeto. El éxito
concreto, es decir, es conseguir lo que uno se propone. Ahí la tiene. Pero después viene el sujeto y cabe preguntar, bueno, ¿qué es lo que uno se propone? Y no será que una vez conseguido lo que uno se propone, ya no se lo propone. Y no será que uno se equivoca al examinar sus deseos, una cosa tan compleja como es el deseo. Después de todo, no se puede definir al éxito sin pasar antes por el deseo. ¿Y qué demonios es el deseo? ¿Cómo saber si lo que uno cree que desea, lo desea? Y ahí es donde empiezan los problemas. Alguien podrá decir también, como parte del asunto, bueno, ¿y qué pasa con los inconvenientes del éxito? Eso no es nuestra conversación. O sea, que a un tipo le importune pidiéndole un autógrafo. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando nada menos que del deseo y el logro. Y cómo a veces no son lo que pensábamos que eran, o a veces cambian. Lo que uno deseaba ya no lo desea. Y es incluso un buen argumento literario, de cuentos, clásico argumento, de alguien que desea mucho una cosa y que una vez que la logra, comprende que eso que deseaba no es su felicidad, sino su desgracia. Yo suelo decir que creo que eso es lo que le pasa a las superestrellas del cine o de la música o de donde sea, que alcanzan la cumbre en su profesión y acaban cayendo víctimas de una depresión que muchas veces desemboca en que, en el peor de los casos, lamentablemente, en que se quiten la vida, en que se suiciden. Sí, bueno, Y reflexionando... ojalá que no ocurra siempre, ojalá que sean Sí, excepciones, ¿no? Sería claro. bueno escribir una historia en donde una persona tiene mucho éxito y es una estrella y es talentosa y es una persona amada por todo el mundo y sin embargo no se suicida. Un buen argumento para Woody Allen, ¿no? Como aquel del hombre que comete un asesinato y se queda ahí tan fresco y no le aparece ni la culpa, ni el remordimiento, ni la policía. Y queda ahí lo más chulo. Yo se lo digo también porque como que nos sorprende, ¿no? Que a muchos nos sorprende y decimos, ¿cómo esta persona puede haber tomado esa decisión tan drástica? O simplemente, ¿cómo esta persona puede estar pasando por una depresión cuando lo tiene todo? Tiene dinero, tiene mujeres o hombres, tiene todo lo que nosotros, los hombres de a pie, creemos que podemos anhelar. Y entonces lo que pienso, y va en la línea de lo que me estaba diciendo, es que como nosotros, esas personas también creyeron que la felicidad estaba ahí, o el sitio al que querían llegar, o el deseo era ese, y cuando llegan se encuentran con una habitación vacía, se encuentran algo... A lo mejor esa es la naturaleza misma del deseo, que es vaciarse a sí mismo en algún momento. Por eso, quizá una forma de sabiduría, que no estoy seguro de que se pueda alcanzar, es ir trabajando su deseo, modificándolo, rectificándolo, para que mantenga su tensión. Para que mantenga su tensión. También, otra cosa que podría decirse, es que no está mal que algunas de las cosas que deseamos no se cumplan. Cuidado con lo que deseas, ¿no? Que se suele decir. Porque si no, eso sería confundir el deseo con un pagaré, como decía Wimpe, que era un humorista uruguayo de la radio, ¿no? Muy inteligente. Ahora recordaba otro de los puntos donde creo que se encuentran el budismo y el estoicismo, que es en el valor del desapasionamiento, ¿no? Claro, sí, sí. En esa templanza, ante todo, ¿no? Ante la adversidad, ante la misma muerte, ¿no? Eso eran los estoicos, el amigo Séneca, todos esos tipos. Bueno, Alejandro, pues como siempre, encantado de saber de usted, de poder haber charlado un poco y de haberme ¿cómo decir?, apropiado de su sabiduría durante un rato. Salga de ahí, no. Lo que hemos hecho es mirar, sentados ahí, el mundo de las dudas, el mundo del no saber, pero el mundo también de querer saber, de querer despejar esas dudas.
Pero me parece muy bonito, la verdad. Es algo que agradezco mucho. Me estaba acordando de la última vez que nos encontramos que hablábamos de la amistad y también decía usted que la amistad tampoco es para tanto, que muchas veces los amigos llega un momento que lo que hacen es esto, ¿no? Se sientan en un banco Yo y le ven la decía vida. que yo le cambiaba a mi mejor amigo por media novia. Eso es, efectivamente. Bueno, Alejandro, de verdad, muchas gracias. Espero que tanto usted como los suyos estén bien. Y Muchas tengo, gracias. Del mismo modo para usted y espero que nuestros países salgan, que el mundo entero salga de este oscuro interludio. ojalá pueda ir a Argentina pronto a charlar con más gente y nos podamos encontrar allí. Yo es algo que quiero hacer. Por ahora es un objetivo distante, pero el deseo está ahí. Le agradezco mucho esta charla y nos veremos pronto. Un abrazo muy grande, Alejandro. Adiós. Adiós.